es una plática muy de este año, del año pasado, en cuanto a las academias de la lengua y el lenguaje incluyente y todas estas cosas, eh, porque dice, es que esta palabra, que dicen, es que esta palabra no existe. O sea, si le preguntamos a la RAE, no existe. Y creo que aquí se nos olvida que las academias de la lengua no son prescriptivas, sino descriptivas. ¿Qué quiere decir? Que la labor de una academia de la lengua es decir, ok, hay cierta cantidad de hablantes que están utilizando esa palabra, voy a hacer el registro de esa palabra. No, el trabajo de una academia de la lengua no es dictar, vas a usar esta palabra, vas a usar esta palabra y vas a usar esta palabra. Esta palabra que está acá está prohibida. No, ese no es el trabajo de una academia de la lengua. Hay academias de la lengua en todos los idiomas y las academias de la lengua del alemán son muy flexibles, muy flexibles, a diferencia de las academias, la Academia de la Lengua Española. Otra cosa que también cometemos un grandísimo error en el español es decir, es que la RAE no lo ha aceptado, siendo nosotros mexicanos, nosotros no hablamos un dialecto español, por lo tanto no estamos regidos, por decir así, por la RAE, sino por la Academia Mexicana de la Lengua, que existe. Hay una Academia Mexicana de la Lengua que describe el uso que nosotros le damos a la lengua mexicana, ¿no? En la cuestión del Hochdeutsch, que es el idioma que nosotros, o el registro que nosotros enseñamos, porque es como el estándar. Hay muchísimos dialectos del alemán, muchísimos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en Suiza, en Austria, en Liechtenstein, en Bélgica, hay muchísimas variaciones. Y estas academias de la lengua alemanas dijeron, este es como el estándar, esto es lo que se va a enseñar. Y estas mismas academias de la lengua son realmente muy flexibles. Algo, por ejemplo, muy interesante es que el verbo SMSen, que es como mandar un SMS, un texto, un mensaje de texto, existe, es un verbo, lo puedes conjugar y está descrito por las academias de la lengua. ¿Por qué? Porque los usuarios empezaron a utilizarlo. Entonces, esa es otra cualidad. Así nosotros podemos decir que si no existe esa palabra o que se acaba de inventar esa palabra, pues tenemos la bondad de que el alemán la va a aceptar, la va a adoptar y te va a decir, sí, úsala. Y si no, tenemos esta otra propiedad de la que ya hablé, que es la compósita o la aglutinación, ¿no? De que ir formando palabras nuevas con sustantivos. Entonces, es muy interesante porque el alemán es muy abierto en cuestiones de eso y, como usted lo mencionó, también es bien preciso. Entonces, tiene bastantes bondades y se pueden aplicar estas en la ciencia, obviamente. Sí. Mencionó algo bien interesante y es un tema que quería tocarlo en un podcast otro proyecto que voy a iniciar con una compañera, Ajá. pero eso creo que usted es más adecuado para hablar de ese tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no tanto opinión, ¿cuál es su perspectiva dentro del idioma incluyente aplicado específicamente a español? El Ok. todes, el nosotros, no tanto de forma práctica, sino de forma un poquito más, um, ¿cómo decirlo? Filosófica, podría ser el término adecuado. No, porque yo al principio me burlaba, era por ignorancia, o sea, honestamente, yo decía, o sea, ¿por qué nosotros? O sea, tenemos tenemos el nosotros que engloba todo, o sea, qué ridiculez. Y miré un podcast que recomiendo mucho que se llama Neurosis y Ánimo, donde precisamente explican, yo creo que es la explicación con peras y manzanas más cambiamentes, por así decirlo, que he visto, donde dije, ok, sí, el pendejo soy yo. No había captado esa indirecta. Digo, que te lo voy a explicar, pero me gustaría primero escuchar su opinión. Ok, bueno, como desde una perspectiva lingüista, porque pues sí soy docente en idiomas, pero también soy maestra en lenguas, entonces pues es como algo que también me compete un tanto, es que tenemos que tener en consideración que las lenguas están vivas
en cuestión de que evolucionan y mueren. Hay muchas lenguas que han muerto, ajá. Hay muchas lenguas que están en peligro de extinción, que están a punto de morir, y hay lenguas muy vivas. ¿De qué depende de que estas lenguas estén más vivas o muertas? Pues sus usuarios. Las personas que hablan la lengua son los que rigen si la lengua es hegemónica o si la lengua está en peligro de morir. Por ejemplo, el inglés es una lengua hegemónica. Muchísima gente en el mundo habla inglés, domina el espacio. Incluso hay países donde originalmente no hubo una colonia inglesa y se utiliza el inglés como lengua oficial, porque muchas veces depende de la legislación del país, ¿no? Puede nombrarse lengua oficial, lengua nacional o simplemente ser la lengua que más se utiliza, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el hecho de que una lengua sea hegemónica es porque tiene una carga geopolítica pesada. El inglés tiene una carga geopolítica pesada porque implica que en Estados Unidos se habla inglés y tiene mucho peso en la economía mundial, al igual que en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, un ejemplo es el alemán, que se está volviendo una lengua hegemónica, que durante un tiempo hubo cierto sesgo para la cultura alemana por todas estas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, Ahora ya ese sesgo ha cambiado, ha disminuido, podríamos decir, y se está volviendo muy atractivo porque Alemania es, vaya, esta maquinaria económica que está jalando la Unión Europea, y eso hace que mucha gente quiera migrar a Alemania o que quiera migrar a un país germanoparlante. Tenemos el otro lado de la moneda, que es las lenguas originarias. Por ejemplo, aquí en Baja California tenemos Quiligua o Cochimí o Pai Pai, donde tenemos 2 hablantes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué evidentemente estas lenguas están en peligro de morir? ¿No? ¿Por qué? Porque ya no hay hablantes. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero con las lenguas están vivas y se rigen por los hablantes. Ya establecida esta idea, las lenguas están en constante evolución, constante. Pero como nosotros lo estamos viviendo en tiempo real, por decirlo así, tal vez esta evolución no es tan obvia para nosotros. Pero si lo utiliza un grupo de hablantes, existe. Fin de la historia. Por ejemplo, la palabra bizarro en inglés hace, digamos, 10 años, tenía un significado de extraño, raro, ¿sí? Y en español, bizarro era un falso cognado, era valiente. Pero por cuestiones de globalización, de interculturalidad y todo esto, bizarro en español empezó a adoptar una connotación de extraño. La Real Academia de la Lengua, la RAE, no ha registrado todavía este cambio, pero la gente, cuando nosotros escuchamos a la gente hablar de, ay, eso es sumamente bizarro, no se están refiriendo a eso es sumamente valiente, sino que están diciendo que es extremadamente raro. ¿Sí? Hubo una evolución entre lo que se suponía que era el significado hace 10 años a el significado que tenemos el día de hoy. Es algo que yo le digo a mis alumnos. En las lenguas no hay algo correcto o incorrecto. Las lenguas son, y si los usuarios lo están usando, va a existir. El fenómeno de la globalización es un factor sumamente importante porque estamos como haciendo una mezcla muy, muy homogénea de culturas.
lo que antes era como la cultura inglesa, la cultura asiática, la cultura latinoamericana, la cultura europea, elementos distintos, ahora se van haciendo como una amalgama así todo junto y escuchas, no sé, niños de 10 años diciendo, aquí en el norte de México, diciendo mi billetera, cuando esa no es la palabra que nosotros utilizamos, nosotros decimos cartera. ¿Por qué? Porque se está haciendo como esta homogenización de la lengua. Entonces, el lenguaje incluyente es un fenómeno que empezó a suceder debido a una necesidad de un grupo, de una minoría que ha sido excluida durante muchos, muchos años. Ya yo estaría hablando de cosas socioculturales que no me competen tanto, pero pues la verdad es que las personas no binarias existen y han existido, hay registros históricos de las personas no binarias, incluso aquí en México tenemos la, la, el registro de los mushes, ajá, exacto. Entonces, un tercer género no es femenino, no es masculino y existe, y no existe de 10 años atrás o de 100 años atrás, no. Es una cultura que ha existido mm, desde hace muchísimos años, muchísimos años. No la inventó Instagram, no la inventó Twitter, no la inventó Facebook, y ahí ha estado, ahí ha estado. Entonces, el lenguaje incluyente nace para como una necesidad de estas personas de, oye, existo, oye, no soy un invento de tu imaginación. Y así como hace ratito di el ejemplo de que empezamos a usar celulares y mandar mensajes de texto y se creó el verbo SMS en alemán y se utiliza porque se creó esta necesidad, pues así también se ha creado la necesidad. ¿Por qué hasta ahora? Porque estamos viviendo una revolución cultural. Estamos viviendo una revolución cultural y de un tiempo para acá las luchas de las minorías han cobrado cierto ruido y cierta atención, entonces se está aprovechando como que este momentum de ellos para poder hacerse escuchar. Eh, tengo una anécdota personal que a mí me ayuda a entender perfectamente esto del lenguaje incluyente. Cuando yo estaba en segundo de primaria, o en primero, no recuerdo, creo que era en primero, porque estábamos aprendiendo los pronombres personales. Recuerdo que la maestra poniendo una dinámica en la que nos separaba, ¿no? Nos ponía un grupito de niños y eran ellos, y luego ponía otro grupito de niñas y eran ellas. Ponía un grupito de niñas y yo me incluía y yo decía, ah, nosotras. Incluía una niña al grupito de niños y ellos decían, nosotros. En mi mente dije, ah, ok, son mayoría niños, por eso dicen nosotros. Entonces, en el momento en que la maestra al grupo de puras niñas le incluye un niño, yo digo, nosotras, porque somos puras niñas y un niño. Y dijo, no, es nosotros. En mi mente eso no tenía sentido, porque si somos mayoría de niñas, el hombre, el único hombre tiene que regir el género. Y ya, lo acepté, ¿no? Como yo les digo a mis alumnos, pues acéptalo, o sea, no hay forma de que tú puedas cambiar una lengua. Pero a mí no me hacía sentido. La lengua, las lenguas no son machistas, no son misóginas. Los que son machistas y misóginos son los usuarios. Entonces, en mi punto de vista, a mí nada me quita que haya otro pronombre. Nada, no me quita nada. Ella, él, ella. Fin de la historia.